Muy buenos días, Iglesia Fuego y Transformación que ha ido a las naciones y nuestra amada audiencia de Jesús hoy. En esta mañana tenemos un tema muy interesante que de hecho será de gran bendición, porque sabemos que a muchos nos ha tocado y hemos tenido esa batalla en algún momento de nuestras vidas. Y claro, muy probablemente durante este tiempo de confinamiento. Para esta mañana tenemos a una invitada especial, es del Ministerio de Diaconado y su nombre es Luisa Marín. Luisa, ¿cómo estás en esta mañana? Sebastián, muy buenos días. Muy emocionada y agradecida por la invitación, por la oportunidad que me dan de estar hoy con ustedes y de tocar este tema que también sé que a muchas personas y muchas familias en medio de todo esto que está aconteciendo nos ha tocado fuertemente en la parte espiritual. Buenos días, audiencia de Jesús Hoy. Bienvenidos igualmente a esta emisión. Espero que sea de su ayuda y haga parte de su formación lo que hoy vamos a hablar. Amén, amén, Luisa, lo creemos. Y bueno, entrando ya en materia, el tema es ¿en qué casa me ha sembrado el Padre? Y de hecho, esta es una verdad que ni al diablo ni al sistema le conviene que entendamos y que seamos conscientes, porque muchas veces hemos visto una congregación como solamente un lugar, un espacio en el que voy, recibo un consejo, una palabra y luego puedo irme, o tal vez inclusive ir a varias congregaciones a la vez, como quien dice, voy a ir a recibir de diferentes lugares. Y bueno, en cierta medida y en cierta manera está bien recibir palabra de diferentes hombres y mujeres de Dios. Solo que cuando venimos a hablar ya de la congregación en la que el Padre me ha sembrado, significa la casa en que Él, conforme a su diseño, su propósito eterno, me ha puesto. Porque hay muchas casas, claro, y lo podemos ver en el aspecto natural. Yo tengo mi familia, Luisa tiene su familia, y es algo que ni siquiera nosotros escogimos, sino que Dios en su soberana voluntad y en su propósito nos puso, porque en ese contexto Él sabe que va a florecer el propósito y vamos a dar los frutos que Él tiene para nuestras vidas y que demos a través de nuestras vidas. Entonces, Luisa, ¿tú qué piensas de esto? De que Dios te puso en esta casa nuestra fuego y transformación que lleva a las naciones. Bueno, para mí ha sido una bendición estar en Fuego y Transformación que ha ido a las naciones, porque allí encontré el propósito por el cual el Señor me llamó desde antes de la fundación del mundo. Su palabra lo dice. Y es muy cierto lo que decía Sebas, porque a veces tenemos un concepto de casa, simplemente del lugar donde nos protegemos de la lluvia, un lugar donde vamos, entramos, comemos, dormimos, donde habitamos con personas, pero no lo llevamos más allá a entender que cuando hablamos de la palabra casa hacemos referencia a descendencia que tiene un mismo apellido y viene del mismo origen. Entonces eso nos lleva a entender de qué tan necesario es reconocer lo que hay en nuestra casa espiritual, porque muchas personas dicen, yo busco a Dios, pero lo busco desde mi casa, pero la palabra misma dice que no nos podemos dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué tan necesario es estar en el lugar donde yo voy a recibir ese alimento diario espiritual, ese pan y reconocer el propósito por el cual el Señor nos siembra en ese lugar, que es para llevar mucho fruto, para llevar fruto bueno? Entonces yo pensaba esta mañana e incluso desde anoche pensaba en esa pregunta, ¿en qué casa me ha sembrado el Padre? Y he entendido que el Señor me ha sembrado en fuego y transformación porque es una casa de pan, de abundante pan, es una casa apostólica, es una casa profética y es una casa que nos lleva para que avancemos y entendamos la misión, la visión por la que el Señor nos estableció en ese lugar. ¿Cierto, Sebas? Entonces, yo ponía por acá como cuatro cositas que nos hace como entender y reconocer el lugar donde el Señor nos ha puesto. Yo pienso que para reconocer en qué lugar el Señor nos ha puesto, primero debemos de ser hijos.
y sabemos que lo primero que hace un hijo es reconocer la paternidad del padre. Entonces yo puse estas 4 cositas que son reconocer la paternidad, ser obediente, conocer la visión y conocer el propósito, que son como lo principal que nosotros debemos entender de por qué estamos en ese lugar o para qué estamos en ese lugar. Y me gustaría compartir algo de la experiencia que tuve durante el confinamiento y durante el tiempo de cuarentena en el que estuvimos, donde, digamos, tuve una batalla bastante espiritual, nunca la había tenido, nunca la había experimentado y batallé muchos días con eso, casi que una semana, sintiendo que no estaba haciendo nada en la casa en la que el Señor me había puesto, no estaba dando fruto, ese fruto que uno muchas veces quiere dar y quiere entregar más cada día, pero esas son estrategias del enemigo para desestabilizarnos y para sacarnos del propósito, incluso para evitar que nosotros vayamos a nuestra casa espiritual a recibir cada día. Entonces, una lucha constante de mi carne con mi espíritu, diciéndome que no he hecho nada, que no he avanzado, pero sabemos que son mentiras del enemigo y que en este tiempo él se está levantando contra la iglesia para que los hijos de Dios no vayamos a congregarnos, para que los hijos de Dios nos alejemos definitivamente de la iglesia. Y sabemos que esto tiene un trasfondo espiritual muy grande, todo esto que está aconteciendo, pero ahí es donde el Señor también nos prueba, prueba nuestro corazón y prueba nuestra fidelidad con la casa en la que Él nos ha establecido. Vaya, Luisa, de verdad que es algo muy tremendo, porque hablando un poco, tal vez no de este tiempo, tal vez no de esta época que estamos viviendo, sino que yendo un poco más atrás, esos pensamientos nos han venido a muchos, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo vengo de otra congregación, yo nací allí y bueno, a la final, Dios en su misericordia permitió que yo llegase a la casa en la que estoy ahora. Y sí, yo bendigo la casa en la que estuve inicialmente, porque allí conocí de Jesús. Me enseñaron a conocer la presencia del Espíritu Santo y saber cuándo Dios está en un lugar. Sin embargo, considero que mi tiempo y mi proceso allí de formación llegó a un punto, ¿sí? Y que entonces Dios en su propósito me puso en este lugar. Como quien dice, bueno, Sebastián, te voy a formar en este lugar, voy a colocar dentro de ti unas herramientas que necesito para que vayas y cumplas el propósito que desde antes de la fundación del mundo puse en ti en este lugar. Y es algo muy tremendo, porque inclusive en un momento cuando ya había llegado a Fuego y Transformación, que estaba tal vez un poco tibio, ¿cierto? O que duda venía a mí, como que el pensamiento de volver al primer lugar venía, como quien dice, allá todo ya está listo, allá tú puedes ir y sencillamente ser una persona que reciba y una persona que esté escuchando, más no sería quien para la gloria de Dios puedo ser ahora y es un servidor de la casa, que es de bien para la casa. Entonces, de verdad, Luisa y amada audiencia de Jesús, hoy comprender esto es de vitalidad, porque bueno, muchos hemos tenido un trasfondo de una primera casa o de un proceso. Ahora, cuando eso sucede, es importante que entonces le preguntemos, ¿en qué casa, Padre, tú me has sembrado? Para que no estemos en un lugar simplemente porque allí nacimos, ¿sí? Sino que estemos en un lugar es porque el propósito eterno y porque en verdad Dios desea que yo esté ahí. Como último, quiero bendecir la casa, fuego y transformación que ha ido a las naciones y añadir algo a lo que dice Sebas, que es muy cierto. Muchas veces andamos de un lugar para otro sin haber encontrado o haber discernido o entendido el propósito del Señor, pero son cosas que nos ayudan para bien. La palabra dice que todo nos ayuda para bien a los que amamos al Señor y invitarlos también a que sigan como en esa búsqueda, si no han encontrado el lugar donde el Señor los ha sembrado, entrar como en esa búsqueda con el Espíritu Santo y preguntar, indagarle al Espíritu Santo cuál es el lugar donde el Señor quiere que estés, cuál es el lugar donde el Señor quiere y desea que des ese fruto, porque de verdad que es necesario. A Dios no solamente lo buscamos en nuestras casas
sino que también hay que buscar ese lugar donde nos ayuden a crecer en la palabra y en el caminar con el Señor. Amén, Luisa. Y bueno, amada audiencia de Jesús, hoy esta ha sido la emisión. Los bendecimos y Luisa, también te bendecimos, te agradecemos por habernos compartido esta palabra, esta vivencia que tuviste en este tiempo tan crucial para la iglesia. Y no solo nuestra congregación, sino que para la iglesia de Cristo. Y declaramos en nombre de Jesús la sangre de Cristo que te guarda, que te libra en el nombre de Jesús de toda mentira del diablo, y bendecimos también a ti, audiencia, si estás pasando por la misma situación o si recientemente ha venido esos pensamientos. Declaramos que la sangre de Cristo te limpia y que la sangre de Cristo te libera para que tú puedas tener la claridad de la casa en la que el Padre te ha sembrado.